El A6M0, también conocido como Seke, fue un caza monoplano y monomotor desarrollado antes de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de darle a la Armada Imperial japonesa un avión de combate superior al de sus contrapartes occidentales. Así fue que nació esta mítica leyenda, que aterrorizaba a todos sus enemigos en los cielos. Pero la pregunta es, ¿fue el Zero el mejor caza de combate de la Segunda Guerra Mundial? Bienvenidos a Hangar 10. El Zero entró en servicio en 1940 y su estreno en combate tuvo lugar ese mismo año contra la Fuerza Aérea China, en el marco de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Según algunos historiadores, este era un conflicto separado que todavía no había pasado a formar parte de la Segunda Guerra Mundial. Allí, el Zero destacó de forma sorprendente. Algunos reportes chinos que llegaron hasta Occidente informaban sobre un nuevo avión japonés de prestaciones sorprendentes, pero para ese mismo momento en Europa, Francia había caído a manos de los alemanes y se estaba luchando en la batalla de Inglaterra, por lo que dichos informes no fueron demasiado atendidos. Además, los aviones que usaban los chinos en aquel entonces eran muy antiguos y obsoletos, por lo tanto, casi cualquier avión que los japoneses pusieran en el aire los superaría con gran facilidad. La gran sorpresa vino el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón lanzó el ataque sobre la base estadounidense de Pearl Harbor. A partir de allí, el Japón entró en la Segunda Guerra Mundial y pronto el Zero destacaría como el mejor caza del teatro del Pacífico, demostrando ser mejor que sus contrapartes estadounidenses como el P-40, el P-39, el P-36, el F-4F Wildcat y el F-2A Buffalo. También podríamos considerar que en esta época el Zero gozó de ser el mejor caza del mundo, aunque nunca se enfrentó a los legendarios Spitfire Mk1 y Mk2. Por sus prestaciones podemos deducir que era mejor en casi todos los aspectos, ya que tenía una mejor aceleración, más maniobrabilidad y una autonomía de vuelo que era realmente sorprendente para la época. La versión de Spitfire que sí se enfrentó al Zero fue la Mk5, en la que el Zero demostró poseer una modesta ventaja, pero eso ya lo veremos en un próximo video. Otro avión que surgió también por 1941 y que tenía características claramente superiores al Zero fue el alemán Focke-Wulf 190, pero que todavía se encontraba en cantidades muy limitadas en el frente del Canal de la Mancha. Otro avión capaz de disputar el podio con el Zero a finales de 1941 fue el P-38 Lightning, pero que en ese entonces se encontraba en un proceso de refinamiento, ya que poseía numerosos defectos, lo que no le permitió estar plenamente operativo. Aunque semejante obra de arte de la ingeniería japonesa tenía su talón de Aquiles, y era que para poder tener tales cualidades de velocidad, ascenso y maniobrabilidad, había sacrificado algo muy importante: la protección. Por lo tanto, el Zero no tenía ninguna placa de blindaje para proteger a sus pilotos. Tampoco contaba con depósitos de combustible autosellantes. Estos depósitos, que ya comenzaban a venir instalados en casi todos los cazas occidentales, se trataban de un recubrimiento de goma que forraba el interior de los tanques de combustible, produciendo un sellado automático si estos eran penetrados por un proyectil, evitando fugas e incendios, ya que no permitían la entrada del aire. Luego del ataque a Pearl Harbor, la Armada japonesa lanzó una magistral campaña de invasión de todo el sudeste asiático, conquistando en pocas semanas las Filipinas, Indonesia y Singapur. Simplemente no había aviones aliados que pudieran contra el Zero. Por esto, los aviadores aliados desarrollaron estrategias de combate que les permitieran sacar lo mejor de sus cazas y minimizar sus desventajas contra los Zeros. Un ejemplo de ello fue la conocida como maniobra Touch, en la cual dos aviones volaban en formación. Cuando uno era atacado, se cruzaba con el otro en un ángulo que dejaba al avión atacante en el punto de mira del avión de flanco, para que éste pudiera atacarlo. Esto se repetía sucesivas veces hasta que el atacante era derribado o desistía de su objetivo. En el año 1942, la Armada estadounidense ya estaba trabajando en el desarrollo de nuevos aviones de combate que no verían la luz hasta 1943. Ellos eran el F-6F Hellcat y el F-4U Corsair.
Cuando en una isla llamada Akutan, al sur de Alaska, se descubrió un Zero que había aterrizado de emergencia en un pantano, quedando casi intacto, los estadounidenses lo llevaron para estudiarlo y pronto pudieron ponerlo en vuelo. Así descubrieron sus puntos débiles, como por ejemplo, que le costaba girar a la derecha, o que se volvía poco maniobrable a grandes velocidades, y que se le bloqueaban sus controles en picados muy extensos. Gracias a esto, los americanos pudieron introducir mejoras en el F-6F Hellcat, para superar todas las ventajas y a su vez aprovechar las desventajas del Zero. Gracias a esto, en 1943 entró en servicio el Hellcat, y fue literalmente un asesino de ceros, ya que había sido desarrollado con ese fin. Desde la entrada en servicio del Zero en 1940 hasta el final del conflicto en 1945, el Zero había sufrido muy pocas alteraciones o mejoras. De entre las versiones más ampliamente producidas tenemos las siguientes: A6M2, la primera versión de producción, que no poseía ningún tipo de blindaje, tenía una velocidad máxima de 532 km por hora y un motor de modestos 950 HP. Como armamento, contaba con dos ametralladoras de 7,7 mm en el morro y dos cañones de 20 mm en las alas. Estos círculos representan la cantidad de armas y su calibre. A6M3 incorporó algo de protección para el piloto, pero esto fue a expensas de la velocidad, maniobrabilidad y rango de acción, por lo que en definitiva no era mucho mejor a la versión 2. Tenía una velocidad máxima de 545 km por hora y una potencia de 1130 HP. El armamento era el mismo que el de la versión anterior. La mayoría de las variantes de esta versión contaban con la característica terminación de las alas rectas en lugar de redondeadas. Y por último, la versión A6M5, que fue la más producida de todas, incorporó mejoras significativas, reemplazó una ametralladora de 7,7 mm del morro por una de 13,2 y además añadió otra ametralladora de 13,2 mm más por ala. Sumado al peso extra que ya añadía en las armas, estaba el de un mayor blindaje para la cabina del piloto. Su motor producía una potencia de 1130 HP y alcanzaba una velocidad de 564 km por hora, tan solo 32 km por hora más rápido que el modelo 2, lo cual era insuficiente para estar a la altura de los nuevos cazas que surgían por aquellos años. Esta versión es fácilmente diferenciable por los escapes alrededor del carenado del motor. En el mismo periodo de tiempo, desde el 40 al 45, tan solo en el Teatro de Operaciones del Pacífico y el Sudeste Asiático, los aliados habían puesto en servicio nuevos aviones como los estadounidenses F-6F Hellcat, el F-4U Corsair, el P-51 Mustang, el P-47 Thunderbolt y el nuevo P-38 Lightning, más refinado y potente. Los británicos tampoco se quedaron atrás con las nuevas variantes del Spitfire, como la versión Mk8 y el Seafire, una versión naval del Spitfire. Además, hay que añadirle que a medida que avanzaba el conflicto, los pilotos más experimentados de Japón fueron muriendo y gradualmente fueron sustituidos por pilotos más jóvenes y poco experimentados, lo que sumado al ya obsoleto Zero llevó a que en junio de 1944, en la batalla del mar de Filipinas, los pilotos estadounidenses derribaran a tantos aviones japoneses que aquella batalla sería apodada el tiro al pato de las Marianas. Si bien había aviones japoneses de distintos modelos, el Zero era el que predominaba. En menos de 48 horas, los japoneses perdieron aproximadamente 645 aviones, contra tan solo 123 estadounidenses. Por lo tanto, y respondiendo a la pregunta título de este video, ¿el A6M0 fue realmente el mejor avión de caza de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es sí, durante su entrada en servicio y los primeros meses de 1942, pero no pudo mantenerse en ese puesto por mucho tiempo y pronto fue destituido por aviones muy superiores. ¿Y vos, cuál crees que fue el mejor avión de combate de la Segunda Guerra Mundial? Déjamelo abajo en los comentarios. Si este video te gustó, dale al botón de like y suscríbete para ayudarme a hacer crecer el canal. Desde ya muchas gracias y hasta un próximo video.